microencapsulación puede revolucionar la creación de nutracéuticos innovadores? Entonces no puedes perderte la entrevista que les traemos hoy con Lubrisol, un verdadero experto en la industria. Esta empresa está liderando el camino con soluciones avanzadas que están marcando una diferencia significativa en la vida de las personas. Sigue mirando y entérate por qué. Bueno, le doy la bienvenida a Isabel Gómez, Global Marketing Manager de la Unidad de Negocios de Nutracéuticos de Lubrisol. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Isabel? Hola, muy contenta de estar aquí con ustedes y tener la oportunidad de darles a conocer mejor cómo ayudamos a nuestros clientes a diferenciarse en sus productos nutracéuticos con nuestros ingredientes innovadores. Excelente, sí, vi que Lubrisol está en muchos eventos, pero el más cerca es el de Food Tech Summit y Expo en México. ¿Qué podés contarnos sobre la presencia de Lubrisol en el evento tan importante que será ahora, el 27 y 28 de septiembre, ahora mismo? Sí, se viene muy pronto y bueno, es que realmente el mercado latinoamericano, especialmente en México, hemos visto que realmente está impulsando mucho la innovación en este sector, que es el nutracéutico. Es por eso que gran parte de nuestra estrategia está enfocada a crecer nuestra imagen de marca porque somos relativamente nuevos en el mercado latinoamericano y buscamos ampliar nuestra cartera de clientes y también tener más proyectos en una región que realmente es tan estratégica. Como dato interesante, en cuanto a todo el mercado latinoamericano de nutracéuticos es de los que está creciendo más rápido, aproximadamente un 7.8% al año, y se espera que para el 2028 tenga un crecimiento de hasta 20 billones. Entonces realmente es un mercado que es muy interesante, que es muy estratégico y realmente creemos que a raíz de la pandemia se ha impulsado, pues porque hay cada vez más conciencia, ¿no?, de los consumidores de la necesidad de ser proactivos hacia su salud y creemos que de esto viene principalmente este crecimiento. Y en especial a Food Tech Summit creemos que es una muy buena plataforma de networking que nos puede dar la visibilidad que necesitamos como una empresa relativamente nueva en Latinoamérica y realmente tenemos ganas de estar ahí pues también para generar nuevas oportunidades de negocio y darnos a conocer mucho mejor. Excelente. Si estás en México, no te olvides de pasar por el stand 18-16, ¿verdad? Y conocer más sobre todas las novedades que estarán presentando. Así es. Y bueno, como comentario estaremos justo al lado de nuestro distribuidor CPQ, así que también tendremos el apoyo local del distribuidor, que también será una dinámica muy interesante. Muy bien, así me gusta, ahí vamos a estar. Entonces, recién hablaste que Lubrisol estará presentando una nueva solución nutracéutica avanzada. ¿Podrías darnos más detalles sobre esta innovadora solución y cómo se diferencia de otros productos en el mercado? Por supuesto, nos enfocamos realmente a lo que comentas. Tenemos una serie de tecnologías de microencapsulación que aportan diferentes beneficios a ingredientes que pueden tener algún problema, ¿no? Te doy ejemplos. En el caso de los minerales, como el hierro o el magnesio, que se utilizan muchísimo en suplementos, son muy reactivos o pueden dar un sabor metálico. Por lo tanto, a través de nuestra tecnología de microencapsulación, podemos ayudar a enfocar el producto a formulaciones más innovadoras o enmascarar el sabor más metálico. Es una manera de, a través de nuestras tecnologías, pues aportar valor también a formuladores, ¿no? Porque les permitimos un hierro más estable, que les permitirá que no interactúe con otros ingredientes en las fórmulas. Entonces es una manera de ayudar a los formuladores, ¿no? Pero también la tecnología microencapsulación desde el punto de vista más ya pensando en los consumidores, les va a permitir que a la hora de tomarse el producto, pues no les sepa a metal, tampoco les duela el estómago, porque especialmente el hierro o los minerales tienden a sentar mal, a tener este regusto metálico o este dolor de estómago, que también gracias a nuestra tecnología resolvemos. Y importante, pues también gracias a la tecnología, y de hecho lo tenemos validado a través de estudios clínicos, aumentamos la biodisponibilidad, es decir, aumentamos la funcionalidad del activo, ¿no? Entonces, como puedes ver, son varios beneficios que a través de diferentes tecnologías aplicamos a los ingredientes. Te doy un último ejemplo que también es súper interesante, que es más enfocado no tanto a minerales, pero más a componentes botánicos o fitoquímicos, como por ejemplo la cafeína. La cafeína tiende bueno, tener un sabor súper amargo, ¿no? Pero también tiende cuando te tomas cafeína se absorbe muy rápido, ¿no? Entonces no te permite tener el efecto sostenido. Ya hablaremos un poco más adelante sobre nuestros productos, pero es algo que también te aporta la microencapsulación, ¿no? Una liberación sostenida de algún ingrediente
Y también lo que te puede aportar es que sea dispersable en agua, porque hay muchísimos activos o ingredientes que son muy interesantes a nivel de salud, pero que no se pueden incorporar fácilmente en formulaciones porque no son solubles en agua o dispersables, ¿no? Y esto también lo podemos resolver mediante la microencapsulación. Entonces es nuestra especialización, microencapsulación, para añadir valor a diferentes ingredientes. Muy bueno. Y uno de los productos destacados que van a estar presentando es Lipofer. ¿Qué beneficios ofrece Lipofer en comparación con otras fuentes de hierro y cómo puede mejorar la salud de los consumidores? Sí, mira, Lipofer, nuestro producto estrella, lo que tiene de especial es que consta de dos tecnologías. Primero, se parte una micronización de las partículas de hierro, de pirofosfato de hierro para ser concreta, que esto aumenta significativamente la biodisponibilidad o la absorción del hierro en el organismo, ¿no? Pero además está microencapsulado con matrices escogidas especialmente que son protectoras, que van a dar la estabilidad que requiere el hierro en los diferentes procesos de manufactura, pero que también van a proteger el hierro a través del tracto digestivo, ¿no? Desde que formulan, va a permitir que no interactúe con otros ingredientes, pero a la hora que ya el consumidor va a estar en contacto con el producto, le va a permitir que sepa bien, que no le genere estos efectos secundarios tan indeseados como son, pues, irritabilidad del colon o náuseas o estreñimiento, que son típicos efectos secundarios del hierro, pero también va a permitir que formulen cualquier tipo de aplicación, ya desde gomitas, como pueden ser líquidos. Eso es lo que también permite el Lipofer, ¿no? De hecho, estudiamos mucho en el mercado, ver qué tipos de productos, y también lo que hemos visto es que como el hierro es tan difícil de incorporar en suplementos, se suele poner poquito, ¿no? Más o menos para que te des una idea, un adulto necesita unos 14 miligramos al día, y estudiando el mercado, más o menos vemos que máximo por dosis pueden poner de 3 a 5 miligramos. Por lo tanto, el consumidor igual se tiene que tomar 3 o 4 complementos al día para poder tener la dosis recomendada, ¿no? Entonces, tener una fuente como Lipofer, que es estable y biodisponible, pues te permite formular con mucha concentración de hierro, y lo que va a facilitar también la ingesta, que igual solo con una gomita o una tableta tengas para todo el día. Es una otra de las ventajas que tenemos a nivel formulación, pero también a nivel del consumidor final. Qué interesante. Y entonces, para las formulaciones, ¿qué tipo de antes nombraste gomitas, pero cuáles son las aplicaciones del Lipofer exclusivamente? Sí, pues mira, como te decía, normalmente todo lo que son formatos tradicionales, cápsulas de gelatina blanda o cápsulas de gelatina dura, tabletas, es seguro que el Lipofer puede servir, ¿no? Pero también todas aquellas que son más complejas, que están de moda, que son, le llaman on the go, ¿no? Que son más portátiles, como son las gomitas, también, pero también tabletas masticables. También se han puesto de moda los polvos orosolubles, que te los tomas sin agua. No sé si se ha escuchado esta aplicación. Al final lo que busca el consumidor es la conveniencia y también algo que les se diferencia de un farmacéutico, ¿no? Ellos quieren sentir que un complemento, un suplemento alimenticio, es algo positivo para su salud, pero no está asociado a una enfermedad. Por lo tanto, buscan formatos súper innovadores que sus puedan llevar casi, casi, pues en el bolso, en el bolsillo del pantalón. Es por eso que el Lipofer realmente hemos estudiado, hemos diseñado diferentes formatos para que pueda servir para líquidos, como por ejemplo también un sector súper interesante es el de los niños, ¿no? Pues jarabes para niños o gotitas para niños, que ya sabes que es el consumidor más complicado, ¿no? Para que un niño, si no le sabe mal o sabe a metal, pues el niño va a rechazar el producto. Y normalmente para un niño, pues un formato tiene que ser muy fácil de ingerir, ¿no? Como una gotita. Entonces, Lipofer también habilita este tipo de aplicaciones. Esto desde el punto de vista de complementos, pero tenemos todo lo que es la alimentación funcional, que también es muy importante, ¿no? Lo que es leche, por ejemplo, fortificada con hierro, o yogures, o incluso barritas. Lipofer también se puede incorporar en este tipo de productos. También lo que es jugos, por ejemplo, de naranja, que es una de las aplicaciones que se considera más complicada, porque el hierro tiende a interactuar con la vitamina C, ¿no? Entonces hay muchísimos jugos que en contacto con hierro rápidamente se ponen cafés así súper marrones o saben a metal. Entonces hemos conseguido también estabilizar nuestro Lipofer en una aplicación de jugo fortificado, que es una de las aplicaciones más complejas. Entonces, realmente, pues como te das cuenta, el Lipofer es muy versátil. Tenemos varios tipos de Lipofer dependiendo de la aplicación. Es algo que también creemos que podemos ayudar de esta manera a nuestros clientes. Si ellos nos dicen su aplicación, le podemos recomendar qué tipo de Lipofer o de todas las versiones que tenemos es la más apta para su aplicación.
Y además damos recetas que ya hemos probado en el laboratorio y lo que son guidelines, ¿no? Todo lo que es soporte técnico para ayudarles a formular la aplicación que tengan en mente. Claro, cada aplicación tiene su forma de trabajarse, qué interesante. Em, y entonces, otro de los productos que está utilizando esta tecnología es MagShape. Y en este caso, ¿qué contiene y cuáles son esos beneficios para la salud? Pues sí, mira, el MagShape se basa en magnesio. Entonces, el magnesio es un mineral que cada vez más está de moda porque realmente se tiene más reconocimiento de que está involucrado en muchos mecanismos, como el metabolismo energético, la función respiratoria, el mantenimiento de la contracción muscular, la relajación, también da soporte al sueño. Entonces, es un mineral que realmente se considera muy importante. Sin embargo, es muy difícil llegar a la dosis adecuada a través solo de la dieta, por lo tanto se recomienda mucho la suplementación con magnesio, ¿no? El problema de magnesio es que se necesita mucho al día, se necesita de 250 a 400 miligramos al día y lo que se encuentra en el mercado debido a esta situación es que igual te tienes que tomar 4 tabletas para tener esta dosis recomendada, ¿no? Que al final resulta un poco pesado al consumidor porque suelen ser comprimidos muy grandes y es poco incómodo. Nosotros lo que hemos resuelto es con MagShape, es un magnesio microencapsulado que está altamente concentrado, lo cual va a permitir pues hacer productos más concentrados el producto final de tal forma que el consumidor quizás en vez de tomarse 4 tabletas se puede tomar 2, ¿no? Es una manera de que tenga una mejor experiencia y también para el formulador, como está microencapsulado, no va a tender a reaccionar con otros componentes, no va a saber metálico también. Y algo más es que hemos mejorado mucho las propiedades riológicas del magnesio, porque suele ser reactivo o dar problemas en las máquinas también. Entonces hemos conseguido que fluya mejor el polvo, en este caso es un polvo, entonces fluye mejor, se comprime mejor, permite tabletear mejor. Entonces hay muchas funcionalidades también del magnesio que facilitan la vida al formulador. Entonces, bueno, buscamos siempre beneficios para el científico, digamos, que es nuestro cliente directo, pero siempre pensando en el consumidor final, ¿no? Cómo vamos a aportar una solución al mercado, ¿no? Entonces, es por eso que MagShape pues, es una propuesta interesante para el magnesio. Muy interesante. Y antes nombraste tabletas, pero ¿qué otros tipos de aplicaciones tiene? Sí, pues pueden ser tabletas, los formatos estándares, ¿no? Tabletas y comprimidos, lo que se consigue al tener un magnesio más concentrado, pues pueden minimizar la dosis, ¿no? El cliente final. Pero por otro lado, al ser un magnesio estable que tiene buen sabor y alineado con las tendencias del mercado, también se pueden formular tabletas masticables con magnesio, incluso barritas, polvos orosolubles, cosas que son mucho más, sí, más portátiles, ¿no? Entonces podemos hacer tanto lo tradicional como lo innovador gracias a los beneficios de MagShape, ¿no? Qué bueno. Y también obviamente tienen para diferentes aplicaciones el soporte técnico que ustedes ofrecen. Exactamente, es muy importante para nosotros saber recomendar a nuestros clientes dependiendo de la formulación que tienen en mente, ¿no? Correcto. Y antes, al principio, nombraste NewCaf. Esa es otra de las soluciones nutracéuticas avanzadas. Yo leí que la EFSA ha publicado 5 opciones positivas sobre la Sí, cafeína. sí, sí. Es interesante, yo no tomo café. ¿Cómo lo haces? Sí, no, tomo mate, que es, Ah, bueno, claro, pero okey, bueno, también. Sí, no sí, sí. cafeína, y estuve Sí, leyendo sí. un poquito, me parece muy Ujú. interesante. ¿Cuáles son esos beneficios de la liberación sostenida de la cafeína? Sí, bueno, ya sabes que la cafeína, mucha gente, pues, es muy frecuentemente usada por los beneficios, no solo para el rendimiento deportivo, ¿no? Sino también, para el rendimiento mental, ¿no? Para la concentración, es mantenerte alerta. El problema de la cafeína es que es muy soluble en agua, por lo tanto, cuando uno la ingiere, se absorbe muy rápido. Normalmente, cuando te tomas un café, por ejemplo, sueles tener el efecto de la cafeína entre 30 y 45 minutos después de la ingesta. ¿Y qué pasa? Tienes este efecto de la cafeína, pero después de un rato es como que vuelves a tener el bajón de energía y que necesitas otro café, ¿no? Entonces, la cafeína sin encapsular te da los beneficios, pero de manera transitoria, no te los da de manera sostenida, ¿no? Entonces, mediante la microencapsulación, lo que permitimos es tener estos efectos beneficiosos de la cafeína, pero de manera sostenida en el tiempo, ¿no? En vez de tener estas fluctuaciones durante 5 o 6 horas, pues vas sintiendo el efecto de la cafeína sostenido sin necesidad de tomar otra dosis. Ese es un gran beneficio que es el Slow Energy Release, que es algo que se está buscando muchísimo, ¿no? Mantener o tener un efecto sostenido en el tiempo
y es algo que vemos que la microencapsulación puede aportar mucho valor en ingredientes como este. ¿Y cuál es la ventaja de utilizar la microencapsulación que contiene cafeína, a diferencia de los que no contienen la microencapsulación? Antes decías de que lo libera más rápidamente, ¿tiene que ver con eso? Sí, esa es una de ellas, que en vez de tener la gente que solo usa cafeína, pues normalmente si tú ves una curva de absorción, verás que se libera inmediatamente, entonces el efecto es inmediato, ¿no? En cambio, cuando la encapsulas, vas viendo que poco a poco se va liberando de manera sostenida, por lo tanto no sientes el efecto tan fuerte, tan inmediato, sino que lo vas sintiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces es mucho más cómodo y no sientes estos como efectos transitorios. Eso es por un lado, ¿no? Pero por otro lado, también para un formulador, como la cafeína suele tener un sabor muy amargo, normalmente para formular un suplemento con cafeína se necesita poner muchos ingredientes artificiales como son aromas, incluso colorantes, ¿no? Porque tiene un sabor muy fuerte. Entonces, también a través de la microencapsulación lo que permitimos es una cafeína que llamamos más limpia, ¿no? Formulaciones que no necesitan añadir tantos componentes artificiales porque no tiene un sabor amargo al estar microencapsulada. Entonces, también siendo las tendencias de que los consumidores quieren fórmulas sencillas, sin tantas cosas artificiales, con UCAF, un formulador teniendo una cafeína como Newcaf, no necesita añadir muchas más cosas y puede dar ese beneficio, ¿no? Que un cliente pues puede tener el beneficio durante varias horas, que es lo que está buscando. Y una etiqueta más limpia, ¿no? Que es lo que también... Exacto, también. Sí, sí, eso seguro lo habrás visto, que cada vez la gente quiere menos cosas artificiales, transparencia, menos ingredientes. Entonces, esta tecnología realmente permite fórmulas más limpias. Me encanta esta tecnología. Lubrisol es una empresa que ofrece, que opera en varios segmentos comerciales. Esta nueva tecnología puede ser aplicada, me imagino, en otros sectores, además de los nutracéuticos, ¿verdad? Sí, mira, de hecho últimamente tenemos mucha demanda de alimentación animal. Ha crecido mucho el sector, que también pues intentan fortificar el pienso o para los cerdos, por ejemplo, con hierro y también tienen problemas o con omegas. Hemos visto que también este sector está creciendo mucho, pero fuera del nutracéutico también tienes el beauty, ¿no? El personal care, todo lo que es cosmética, que también maneja muchos ingredientes que son muy sensibles. Se pueden beneficiar por la microencapsulación y de hecho nosotros, nuestra tecnología la estamos explorando también, aunque como un nutracéutico, para ver el impacto que tiene en la piel, ¿no? Porque hemos visto que si un ingrediente ingerido se absorbe bien en el interior, pues puede tener efectos en el exterior. Entonces hay aquí un híbrido que es la nutricosmética, ¿no? Es algo que tú te tomas, pero que tiene un efecto en la apariencia. Entonces también esta tecnología puede tener o jugar en el sector de la belleza y bueno, también en el hogar, ¿no? Hay muchas veces que se busca mantener aromas en los detergentes, por ejemplo. Con la microencapsulación también se puede manejar esto de tal forma que el aroma se quede más en las sábanas. Hay muchísimas, muchísimas alternativas para este tipo de tecnología. Es fascinante. Antes hablaste de ingredientes sensibles. ¿Esta tecnología sería posible para mejorar la estabilidad de esos ingredientes sensibles? Que sé que en algunas formulaciones no se utilizan porque generan otras reacciones. ¿Esto ayudaría? Sí, de hecho, un ejemplo es que tenemos un producto que se basa en astaxantina. Todo lo que son betacarotenoides son muy sensibles a la luz o al calor. Y aunque tienen mucha efectividad, se degradan rápidamente, ¿no? Entonces hicimos un activo en base a Hematococcus pluvialis, que es una alga de la que se extrae astaxantina, y aquí nos dimos cuenta que la microencapsulación era necesaria porque es muy sensible y se degrada fácilmente. Esto es un ejemplo, ¿no? También tenemos un desarrollo en marcha de vitamina C. Hay muchas vitaminas, sobre todo las que son solubles en agua, que son muy sensibles también o muy inestables o se oxidan muy rápido y se degradan en los productos. La vitamina C es un caso muy crítico porque tiende a oxidarse muy rápido. Entonces, con la microencapsulación buscamos pues que se mantenga estable más tiempo. También esto aumenta la vida de anaquel de los productos. Y hemos estudiado un poco lo que hacen actualmente es sobredosificar, por ejemplo, con vitamina C en los productos para asegurarse que aunque se degraden la vida de anaquel, pues seguirán teniendo los niveles adecuados, ¿no? Entonces, una manera de no tener que hacer eso, que no es la mejor práctica, tener una vitamina C microencapsulada, que se va a mantener estable y va a tener el mismo nivel de vitamina C o la funcionalidad, porque va a estar protegida, ¿no? Entonces, son activos que son sensibles ya sea al calor, a la oxidación o incluso con otros ingredientes.
que siempre se pueden mejorar con la microencapsulación. Y último, que está súper de moda, los probióticos, ¿no? Que ya sabes que está de moda todo lo que es probióticos, incluso probióticos para salud mental, que le llaman psicobióticos. O sea, el problema de los probióticos son microorganismos que también son muy sensibles al calor. Entonces, a través de tecnologías como la nuestra de microencapsulación, puedes proteger mejor la vida de estos microorganismos y extender la vida de anaquel, ¿no? Porque actualmente son productos que igual máximo tienen 6 meses, un año. En cambio, con estas tecnologías, pues podemos extender de tal forma que el producto sea útil más tiempo. Qué interesante, muy interesante. Tengo muchas más preguntas para hacerte, pero llegamos al final de la entrevista, será en otra entrevista. Lubrisol tiene muchos otros productos innovadores, entiendo que esta tecnología será de gran interés para los fabricantes de nutracéuticos y bueno, y de todas las otras industrias que nombraste, que evidentemente aporta demasiado valor a todo el mercado. Muchas gracias, Isabel, por compartir tu valioso conocimiento y experiencia en esta entrevista. Ha sido todo un placer, muchísimas gracias, preguntas muy interesantes y espero que sea útil y con mucho gusto pues nos pueden contactar si quieren más información. Les recordamos que vamos a estar en la Foodtech Summit en el stand 18-16, con gusto los atenderemos ahí nuestro equipo de Lubrisol México, así que muchas gracias y hasta la próxima. Por supuesto, si deseas conocer más sobre las innovaciones y soluciones de Lubrisol que tiene para ofrecerte, te invitamos a visitar el stand 18-16 en el evento del Food Summit Expo, una gran oportunidad para conocer de la primera mano del equipo las últimas novedades de estas tecnologías y muchas más. Gracias. Nos vemos. Y recuerda suscribirte al canal y visitar nuestro portal de noticias con muchas más novedades interesantes para tu empresa. Nos vemos en el próximo video. Finish.